Bien, vamos a continuar. Ya estábamos trabajando un poco el magnetismo. El otro día usted leyó el inicio de la parte de magnetismo y respondió algunas preguntas como para poder más o menos entrar en materia. Vamos a hablar siempre del campo magnético en un principio y vamos a hablar también de un poco de la fuerza eléctrica más adelante. Como usted leyó, hay unos dispositivos, unas minerales que tienen ciertas propiedades eh, que se les conoce como imanes. Los imanes tienen dos polos, un polo norte y un polo sur. Si usted un imán lo intenta partir o lo parte y lo divide en dos, aparecerán dos nuevos polos en cada uno de ellos. No es que usted va a poder cortar el polo norte y separarlo del polo sur. Si eso se hace, aparecen nuevos polos en cada uno norte y otro sur. También como usted vio en el libro, las líneas de campo magnético es como aquella región de influencia del imán sobre los materiales que son ferrosos, en realidad es sobre los que más tienen influencia. Esas líneas de campo magnético siempre salen del norte y se dirigen hacia el sur magnético. También cuando acercamos dos imanes pueden ocurrir dos cosas, o se atraen o se repelen dependiendo cómo los acerque. Si usted acerca dos polos iguales, lo que van a hacer es que se van a repeler y usted va a intentar pegarlos y no lo va a lograr. Y cuando usted acerca a dos polos diferentes, entonces ellos sí se van a atraer. También es bueno saber que los campos magnéticos se pueden producir también por cargas eléctricas en movimiento, ya sea desde el punto de vista macroscópico, como una corriente que se mueve en un cable, hasta microscópicos pensando que son los electrones los que se están moviendo dentro de un sistema. Ese movimiento de cargas produce campos campos y magnéticos. Más adelante vamos a ver algunas propiedades de esas. Para medir el campo o la intensidad del campo magnético, en el sistema internacional utilizamos el Tesla. ¿Qué es un Tesla? Un Tesla se puede concebir como un newton por segundo entre un culombio por metro. Y hay otra unidad de campo magnético que se conoce como Gauss. Es más pequeño que el Tesla, de hecho es muy pequeño, y un Tesla equivale a 10.000 Gauss. Todo esto por favor lo copia ahí en su cuadernito porque necesitamos que vaya recordando lo que vamos estudiando. Bien, vamos a hablar de la ley de Gauss y el flujo eléctrico. Gauss fue un científico, Friedrich Gauss. En realidad es una historia muy interesante porque Gauss en realidad cuando era niño era un niño así como retrasado. El profesor de la primaria decía que era un niño que llevaba cierto retardo comparado a los otros. Sin embargo, hubo un momento en que mostró sus habilidades en estadística, particularmente cuando creó una de las primeras series numéricas, que era la serie de la sumatoria de los n números enteros. Y hay una fórmula que se le asocia a él y una anécdota al respecto. Gauss en electricidad también aportó mucho en el tema de electricidad y magnetismo. Y vamos a comenzar a hablar del flujo en una superficie cerrada, la cual le vamos a llamar superficie gaussiana. Son superficies tridimensionales, no son bidimensionales. Podemos pensar en una especie de burbuja. Haga de caso que es una burbuja como de jabón.
esa que usted hace los niños hacen con los juegos que venden ahí, con el líquido ese y que hacen las burbujas, pues de esa superficie estamos hablando. A esa superficie le vamos a llamar superficie gaussiana. Y la característica es que esa superficie gaussiana van a encerrar dentro de ellas una carga eléctrica. Entonces, cuando encierran una carga eléctrica, como sabemos que las cargas producen campos eléctricos, es decir, que de las cargas salen campos o líneas de campo eléctrico, si la encerramos en burbuja vamos a poder contar cuántas líneas de campo atraviesan esa burbuja. La ecuación que Gauss descubrió fue que el flujo eléctrico, que le vamos a llamar phi, esa es cero con esa rayita es phi, esta de acá, este es phi, uy, se me movió, esta es phi y le vamos a llamar, o la vamos a calcular como la carga que se encierre dentro de la superficie dividido entre una constante que ya mencionamos antes, que se llama epsilon sub cero. Este va a ser entonces el flujo eléctrico, le vamos a llamar phi a este símbolo, yo lo voy a llamar flujo eléctrico, pues la carga que ha encerrado esa burbuja de la que estamos hablando, y epsilon sub cero es una constante que tiene que ver con la constante inicial de la ley de Coulomb que vimos. Como un acuerdo entre los estudiosos se definió que cuando una carga que encierra esa burbuja, esa superficie es positiva, sabemos que las líneas de campo salen de esa carga, así que cuando las líneas de campo atraviesen hacia afuera la superficie gaussiana, vamos a decir que el flujo también va a ser positivo, el flujo eléctrico. Pero si las líneas de campo llegan, cuando la carga es negativa, recuerda usted que las líneas de campo eléctrico llegan a esa carga, vamos a decir que como la carga es negativa, también el flujo eléctrico va a ser negativo. ¿Cómo vamos a medir el flujo eléctrico? Bueno, las unidades de flujo eléctrico van a ser el Weber. Y un Weber equivale a un Newton por metro cuadrado entre Coulomb. Con eso vamos a intentar trabajar. No olvide la constante 8.854. Otros dicen que 8.853, 52. Yo me voy a acabar con esta referencia, que es la referencia del libro de la física de Serway. Vamos entonces a hacer un ejemplo sencillo. Vamos a hacer un par de ejemplos sencillos. Solo dos. Vamos a suponer que hay dos cargas eléctricas de 15 microcoulombios. Son de signo contrario. Aquí están, mire. Una es positiva y una es negativa. Y entonces ahí se mira, usted recordará que de las cargas positivas salen las líneas de campo eléctrico y se dirigen hacia las negativas, en las que están más cerca. De la positiva van a salir y a la negativa van a llegar. Eso ya lo habíamos visto antes. Vamos a calcular cuánto es el flujo eléctrico en la superficie gaussiana A. Este es A. Vamos a suponer que esta carga positiva es encerrada por una burbuja tridimensional. Aquí, como es el papel, no lo puedo dibujar tridimensionalmente. Usted imagínese, es una burbuja. ¿Cuántas líneas de campo atraviesan? Por ejemplo, de acuerdo a las que hemos dibujado, yo podría decir que atraviesa una que va para afuera, dos para afuera, tres para afuera, cuatro para afuera, cinco para afuera, seis para afuera, siete para afuera. Yo podría decir que hay 7 líneas de campo que atraviesan hacia afuera, o sea que es positivo. Y negativas también en este caso habrán 7 porque ingresan a la superficie también 7 líneas. De eso estamos hablando. Solo que nosotros no lo medimos en número de líneas, sino que en Weber dijimos. Muy bien, veamos el ejercicio. Queremos calcular cuál es el flujo eléctrico en la superficie A, que es la que encierra la carga positiva, la superficie B, que es la que encierra la negativa, y la superficie C, que encierra a las dos. Comenzamos con el primero. Vamos a ver. Vamos a usar la pizarra. En el primer caso,
En el primer caso, vamos a decir que el flujo gaussiano o el flujo a través de la superficie A, acabamos de decir que es la carga encerrada entre epsilon sub 0. Así que lo único que tenemos que ver es cuál es la carga que encierra la burbuja A o la superficie A. Y al revisar la superficie A, encierra la carga positiva que dijimos que valía 15 microcoulombios. Así que serán 15. ¿Se acuerda que micro significaba por 10 a la menos 6 coulombios? Y abajo epsilon sub 0 que dijimos que valía 8.854 por 10 a la menos 12. ¿Qué unidades dijimos que tenía eso? Pues vamos a recordarlo. Dijimos que eran coulombios al cuadrado entre newton por metros cuadrados. Serían coulombios al cuadrado entre newton por metro cuadrado. Elimino este coulombio y elimino uno de abajo. Así que este newton por metro cuadrado que está arriba, vamos a ver, va a quedar. Veamos primero cuánto da eso. Calculemos ese valor ahí con nuestra maquinita. Serían 15 por 10 a la menos 6 entre 8 por 10 a la menos 12. Eso da un montón. Aquí me da a mí, lo vamos a poner, el flujo en A. Da, vamos a ponerlo, da 1.694.54. Y las unidades de eso, ¿cuáles serían? Bueno, como si yo pongo aquí un 1 sobre 1, ¿se acuerda usted? Producto de extremo sería 1 por newtons, 1 entre producto de extremo sería 1 por newton por metro cuadrado, es newton por metro cuadrado. Y abajo serían producto de medios, 1 por coulombios, serían coulombios. Pero acabamos de decir que newton por metro cuadrado sobre coulombios es Weber. Así que las unidades serían Weber. Le puedo poner así, Weber. Y ahí está. También lo puede poner en notación científica. Alguien pudiera poner esto como respuesta. Podría poner 1.69 por 10 a la, serían, este puntito, por ejemplo, está acá. Así que serían, voy a contar cuántos hay. 1, 2, 3, 4, 5. Hasta el punto decimal son 6. Así que sería 1.69 por 10 a la sexta Weber. También se puede dejar así. Muy bien, veamos el literal o el otro, la otra, el flujo que nos piden en B. Bueno, y no puse en C, pero también lo vamos a calcular. El flujo en B sería la carga que encierra esa burbuja entre epsilon sub 0. ¿Cuánta carga encierra la burbuja B o la superficie B? Es de la superficie B.
encierra la misma carga, pero ahora es negativa. Y dijimos que cuando las líneas entran a la superficie van a ser negativas, pero eso es porque la carga es negativa. Así que le pongo acá menos la misma carga, 15 por 10 a la menos 6 coulombios. Vamos a arreglar el número que quede mejor. A ver, sería aquí. Por 10 a la menos 6. Y abajo 8.854 por 10 a la menos 12. Dijimos que eran coulombios al cuadrado entre newton por metros al cuadrado. Y como es el mismo número, ya sabemos que va a dar lo mismo, solo que negativo. De una vez le voy a poner menos 1.69 por 10 a la sexta Weber. Si usted quiere dejar el número grande, también puede dejarlo. Pero ese se mira más elegante dejarlo así en notación científica. Les repito cómo hicimos esto. A usted le dio todo este número en su calculadora. El punto decimal estaba aquí. Entonces en notación científica ponemos un entero y dos decimales. Este entero y los dos decimales que siguen. Si después del 9 hubiera un 5 aquí, o un 6 o un 7, entonces sería 1.70, pero eso lo dejamos dos decimales. Y lo escribimos por 10 a la cuanta, depende de como el punto ahora lo hemos movido hasta donde está entre el 1 y el 6, aquí contamos cuántas posiciones hay hacia el verdadero punto decimal. 1, 2, 3, 4, 5, hay 6 posiciones. Ese 6 es el que pongo acá. Muy bien, veamos la tercera parte, que no la puse ahí porque me olvidó, pero lo queremos hacer. Ahora nos piden el flujo, este era en B, nos piden el flujo en C. La fórmula sigue siendo la misma, la carga encerrada, ya le puse una N de más. Lo que pasa es que en el libro de física de Serway usan una N para la carga encerrada. Aquí en nuestro libro no lo usamos, así que luego no lo voy a poner. Sería la carga encerrada entre epsilon sub 0. Mire cómo vamos a revisar. ¿Cuánto es la carga que encierra la superficie C? La superficie C es toda esta que está en rojo. Y esa burbuja en rojo encierra dos cargas. Así que las dos cargas que están dentro de la superficie las vamos a colocar. Sería 15 por 10 a la sexta coulombios a la menos 6, ¿verdad? Más la negativa que es menos 15 por 10 a la menos 6 coulombios. Y abajo ya vemos que da 8.854 por 10 a la menos 12 coulombios al cuadrado entre newton por metro cuadrado. El tema es que cuando usted hace la operación de arriba, tiene un 15 por 10 a la menos 6 positivo y un 15 por 10 a la menos 6 negativos. Al sumarlos, eso le va a dar arriba 0. Así que el flujo eléctrico en esta superficie es 0. ¿Qué significa eso? Que en esa superficie las mismas líneas que salen en la roja son igual a las líneas que ingresan. Y ahí está. Ese sería el ejemplo número 1. Y vamos a hacer uno más. Solo que ahora no lo dibujé. Queremos calcular el flujo eléctrico en estas
en estas tres superficies de nuevo, solo que ahora las cargas son iguales, son diferentes. La voy a poner aquí. Vamos a poner una primera carga positiva, una carga de 8, a ver, micro le vamos a poner, 8 microculombios. Por acá vamos a poner otra carga, también positiva, de 12 microculombios. Y por acá vamos a poner una tercera carga negativa de menos 10 microculombios. Así que mire aquí lo que pasa. Las líneas de campo siempre van de la carga positiva a la negativa. Más o menos las líneas irían así. Algo así. Y por supuesto otras que salen acá y acá y acá, etcétera. También a las negativas van a llegar otras. Como son negativas, las cargas llegan. Entre la positiva y la negativa va a ocurrir lo mismo. Hay una línea hacia acá, otra hacia acá y más, etcétera. Todas llegan y también algunas que salen que se van hacia el infinito. Y como estas dos son de signo contrario, de signos iguales, se van a repeler. Más o menos viene así. Aquí porque no le puedo montar, pero algo así. Entonces, las superficies gaussianas que vamos a analizar son las siguientes. La primera va a ser una superficie que encierre a esta carga positiva con esta negativa. A esta le vamos a llamar superficie A. Miren, vamos con otra. La otra la voy a hacer con amarillo, a ver si se mira. Vamos a encerrar esta carga positiva con esta negativa. Otra superficie gaussiana, miren. A esta le vamos a llamar B. Y la última que sea C, vamos a encerrar la carga positiva de arriba con la otra carga positiva de arriba. Esas serán las tres superficies gaussianas que queremos analizar. Así que vamos a calcular el flujo. Comencemos con A. El flujo eléctrico en A es la carga encerrada entre epsilon sub 0. Así que lo único que tiene que ver es cuánta carga encierra cada una de ellas. Ya no le voy a poner las unidades, ya vimos cómo nos dan. Por ejemplo, en A es esta, encierra dos cargas. Una de 8 microculombios y la otra de menos 10. Así que será 8 por 10 a la menos 6 más menos 10 por 10 a la menos 6 culombios eran, vea, los quité, dije que no los iba a poner. Y abajo sería 8.854. Estamos mal. A ver, 854 por 10 a la menos 12 culombios al cuadrado sobre Newton por metro cuadrado. Así que eso ya sabemos que da en Weber, ya lo probamos. Así que veamos cuánto daría eso. Eso da, lo vamos a hacer con la calculadora porque no vamos
para no equivocarnos. 8 por 10 a la menos 6 menos 10 por 10 a la menos 6 entre 8.854 por 10 a la menos 12. Eso me da, aquí lo voy a escribir, menos 225, 88, 6.6. Ya sabemos que son Weaver. Da negativo porque la mayor carga es la negativa. Así que si lo quiero poner en notación científica, le pongo un decimal, un entero, perdón, y dos decimales. 2.25 por después del 5 si un 8 es mayor que 4. De 5 para arriba aproximamos, así que será 26. Por 10 a la cuántas veces hemos movido el punto. El punto está en primer 2 aquí. Veamos cuántas veces lo movimos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ese sería menos 2.26 por 10 a la quinta Weaver. Ese sería el flujo eléctrico en A. El flujo eléctrico en B, lo mismo, la carga encerrada entre epsilon sub 0. Veamos cuánta carga encerramos en la superficie B. La B es la amarilla, que encierra estas dos cargas, una de 12 y otra de menos 10. Sería 12 por 10 a la menos 6 coulombios más menos 10 por 10 a la menos 6 coulombios. Ya no le iba a poner coulombios, dije. Y abajo, pues ya sabemos, 8.854 por 10 a la menos 12. Eso nos daría lo mismo, pero positivo, me parece. Daría 225.886.6 Weaver. O lo pasamos a notación científica. Sería 2.26, ya sabemos, por 10 a la quinta Weaver. Ahora alguien me puede preguntar, ¿me es obligación pasarlo? No, pero en un examen, si yo le pongo opción múltiple, seguramente de ABCD usted tendrá que escoger esta. No le va a aparecer esta. Entonces por eso debe pasarlo, debe poder pasarlo a notación científica. Por último, el flujo eléctrico en C es la carga encerrada entre epsilon sub 0. Veamos cuánta carga se encierra ahora. Se encierra las dos de arriba, la de 8 y la de 12. 8 por 10 a la menos 6 más 12 por 10 a la menos 6 coulombios entre 8.854 por 10 a la menos 12 coulombios al cuadrado entre newton por metro. Veamos cuánto me da eso. 8 exponente menos 6 más 12 exponente menos 6 entre 8.854 exponente menos 12. Y eso me da un montón. Me da, a ver, 225. Se parece, pero no es igual. 886. Pero después sigue un 6.049. Sería 0.5 si lo quiero aproximar a dos decimales. Weaver.
Y si lo paso a notación científica será 2.20. Híjole, espérenme que voy a conectar que se me va a apagar. Muy bien, entonces eso me da siempre daría 2.26 porque después del 5 sí un 8. Vamos cuántos puntos he puesto después del primer 2. Vamos a ver cuántos hay. 1, 2, 3, 4, 5 y ahora hay 6. Por 10 a la sexta Weaver. Y ahí está, miren. Así que eso es todo por hoy. Espero que lo revisen, que lo estudien para que podamos hacer un examencito pronto. Aquí lo vamos a dejar, así que vamos a detener la grabación y que pasen un buen día.